Nota de los autores. Este breve relato es una posible introducción a El aullador mudo, un entorno de aventura de inminente publicación, pensado para jugarse con vuestro retroclon preferido. Los hechos en él relatados guardan relación con algunas de las circunstancias y tramas que los aventureros podrán encontrar entre sus páginas. Pueden servir como gancho inicial si así se desea. Si os gusta la espada y brujería, el OSR, y no veis mal echar alguna carcajada durante una partida de rol, os animamos a conocer este título con el que iniciamos nuestra andadura editorial. La disparatada arquitectura del Jardín Infinito es una línea de entornos de aventura que comparten temas, tono y mitología. Cada título puede integrarse fácilmente en vuestra campaña. Plantea tramas y situaciones que pueden resolverse en unas pocas sesiones, o facilitar meses de juego gracias a multitud de semillas de aventura e ideas salvajes que explorar con vuestros personajes. El aullador mudo es una publicación de Quid Agis, mundos que no existían antes de nuestra llegada. Muerte en el acantilado, por Juanma Román y Juan Milano. 1. Donan despertó sobre una mesa llena de mugre, charcos de vino, huesos a medio roer y copas caídas. Ya no había música en el tugurio y las contraventanas estaban cerradas. Apenas entraba algo de luz. Incapaces de despertarlo, lo habían dejado durmiendo borracho sobre su propio vómito, como en tantas ocasiones. La cabeza le pesaba 6 arrobas, y 1000 demonios martilleaban salvajemente sus sienes por la resaca. Le costaba mantenerse en pie, todo parecía dar vueltas y difuminarse en un torbellino borroso y maloliente. Pequeñas sombras se movían por las esquinas de sus ojos enrojecidos. Ratas. Ratas buscando las migajas tras una noche de exceso y lujuria insatisfecha en aquella taberna oscura de Locia. Donan estaba en la ciudad de Locia, a orillas del río del mismo nombre, el último reducto de la civilización antes de las tierras del caudillo Mokul Ar-Dorgaz, el devorador de corazones. La mañana anterior, Donan había ido a vender el fruto de su última expedición furtiva a la cámara del tesoro del recaudador Sidi Bini Vinki. Sin esperar siquiera a limpiarse la sangre de los desdichados guardias de la cámara, se había reunido con su compañera Lota. Lota era una mujer alta y gruesa nacida en Colodonia 21 veranos atrás. Era la malnacida más rápida del continente y probablemente la más letal con un cuchillo. Era despiadada y desapasionada, la socia perfecta para un vagabundo vividor como Donan. Y por si fuera poco, también era una excelente compañera de farras, capaz de tumbar a un paquidermo en una competición de vaciado de barriles de hidromiel. Habían quedado en el Cisne Peludo para negociar con un tasador de pocos escrúpulos del que les habían hablado. La reunión no fue como se esperaba. Hubo algo de gresca. El tasador, una sabandija firánea de apenas 60 kilos y más de 80 años, sabía la procedencia del botín y dijo no poder pagar un precio justo por aquel paquete maloliente de joyas y oro. Lota le sacó 3 o 4 dientes con los nudillos. Inmediatamente, los matones del perista saltaron sobre los ladrones. Fue una pelea estupenda. Salieron de allí con muchos moretones, pero también con mucho menos oro del que esperaban. Al menos dio para una última juerga con vino, cerveza e hidromiel. Tambaleándose por las oscuras y laberínticas calles de la ciudad, esquivando charcos de orín y saltando los cuerpos amodorrados de borrachos y heridos, Donan llegó a la pensión donde tenían la habitación. Arrastró fuera de la cama a un tipo delgaducho que yacía junto a Lota, y extenuado se dejó caer sobre la manta. Como habitualmente, Lota roncaba con fuerza. El aire se perdía entre las mellas de su dentadura. Había sido un buen fin de semana. 2. El camino hasta la costa estaba bien conservado. Había postas y paradores cada pocas leguas y en los primeros días no era extraño cruzarse con caravanas. Algunas olían a queso, aceites y especias.
otras al sudor y las lágrimas de los esclavos. Drissa estaba a menos de 11 días de Lothia. La cercanía con la frontera Moghul, temida por los supersticiosos, y lo escarpado de sus acantilados, convertían esta pequeña villa en un lugar solitario. Era sitio de pescadores y granjeros con apenas 2000 almas poco viajeras, ideal para pasar desapercibidos si te buscaba la gente del recaudador Bini Vinki. El olor a sal y el bramido de las olas contra las rocas sorprendió a los forajidos. Tras jornadas de marchar ligeros, sin mirar atrás, encontraron reconfortante la silueta rechoncha de aquella villa salpicada de mugidos, cacareos y rebuznos. Los lugareños tenían fama de ser gente sencilla que no se metía en problemas y que sabía no hacer preguntas a los recién llegados. Los únicos edificios de más de una planta eran la casa de canas, donde los viejos decidían los temas importantes, el templo de Gum Sal, deidad solar venerada en toda la región, y la torre de vigía, sin uso desde el fin de las últimas guerras contra los despiadados Moghul. «Joder, un poco de descanso y tranquilidad no nos vendrá mal», dijo Lota palmeando su muslo. Donan asintió con una media sonrisa. No estaba del todo convencido de que su querida amiga fuera capaz de mantenerse alejada de problemas demasiado tiempo, ni siquiera en medio de este remanso de paz. Empezaron el ascenso por el escarpado camino flanqueado por un frondoso bosque que los conduciría hasta Drissa. Pararon a descansar en un claro desde el que, por primera vez, repararon en una pequeña construcción en la parte más alta del precipicio. Era una vieja casa, casi oculta, que debía estar a menos de 2 jornadas de viaje del pueblo. Al poco, vieron unas señales de ruedas de carruaje que se salían del camino. Encontraron una flecha rota y escamas de una cota de malla. Se había producido una emboscada, pero no había cuerpos, y la sangre había sido limpiada concienzudamente. ¿Qué había pasado aquí? ¿Acaso los Moghul se habían atrevido a traspasar la frontera y habían dado caza a unos pobres mercaderes? Desde luego no era algo inédito, pero ¿por qué ocultarlo? Donan sintió un escalofrío, y Lota, de forma instintiva, se llevó la mano a su gigantesca hacha. El último trecho del camino lo hicieron en silencio, pero para cuando llegaron a Drissa ya se habían olvidado de la anécdota. 3. Los días y las noches en Drissa, en sus tabernas, pasaron deprisa. El dinero se acabó rápido. Donan consiguió trabajo acarreando leña del bosque y Lota ayudaba a fabricar aperos de labranza en las herrerías. No era emocionante, pero les daba para vino y diversión ocasional. 8 semanas después, corrió la voz de un asalto perpetrado por un grupo de bandidos astutos. Se habían hecho con un gran botín de un cobrador de impuestos cerca de Drissa. Las bromas de los parroquianos apenas amortiguaban lo evidente. La gente del recaudador iría a Drissa a investigar lo sucedido. No dejarían de incordiar y hacer preguntas hasta encontrar a los culpables. Eso incomodaba a Donan y Lota. Temían que Sidi Bini Vinki averiguase su paradero. Tras unirse a las chanzas y pagar alguna ronda, consiguieron descubrir que el asalto había tenido lugar en el claro donde habían encontrado los restos de la otra celada. Fueron a inspeccionarlo. Apenas había pistas. Viendo la hierba aplastada, dedujeron que había sido un grupo amplio. No menos de 6 personas, una banda coordinada y letal, capaz de sorprender a los disciplinados hombres del recaudador. Lota y Donan sabían admirar la factura de un trabajo bien hecho. Ambos entendían el peligro, sabían que no podían permanecer en el pueblo, pero ¿por qué marcharse con las manos vacías? Los aventureros decidieron dar con los asaltantes y robar ese oro robado antes de dejar Drissa de una vez y para siempre. Se pusieron manos a la obra. Pese a los pocos indicios, dedujeron que los asaltantes se habían marchado por el este, hacia el acantilado, hacia la vieja casa. Y hacia esa dirección marcharon. 4. Las historias sobre la vieja casa se contaban en todas las tabernas de Drissa. La vieja casa descrestaba en el punto más elevado de la zona, a escasos metros del precipicio. Con 2 plantas sobre rasante y una cava subterránea,
su fachada había sido castigada por la salinidad del mar. La verja metálica que cercaba la propiedad era diminuta y estaba mellada. El terreno alrededor no estaba mejor. Lo único que no estaba embarrado eran 3 lápidas situadas en un recodo, cuyos textos eran ilegibles tras años de abandono. En los muros de gruesa piedra de la planta inferior había numerosos vanos protegidos por contraventanas de madera, muchas desvencijadas para permitir el paso de la luz al interior. La planta superior se delimitaba con paramentos de madera recubiertos de barro que hacían las veces de sustento a la cubierta. Varias chimeneas de ladrillo destacaban por encima del tejado a 4 aguas. Por lo que les habían contado los lugareños, la casa fue construida 2 siglos atrás por un mercader acaudalado. Al parecer buscaba paz y tranquilidad para su familia en el periodo estival, lejos del trasiego y los calores de la capital. Vivir tan lejos de la gente del pueblo parecía una excentricidad, una temeridad incluso. Nunca se sabe cuándo vas a necesitar que alguien te eche una mano. Les contaron que hubo fiestas constantes y visitas de otras gentes pudientes. Algunos de estos fastos duraban días y se hablaba de actos impuros y contrarios a la voluntad de los dioses. No podía asegurarse que estas historias no nacieran de la envidia, pues los pobres tienden a pensar que los ricos son unos depravados y que les gustaría estar en su lugar. Nadie que hubiese acudido a una de esas fiestas bajó nunca a contar sus experiencias en Drissa. Todo cambió cuando la mujer del rico comerciante falleció. Cerró la mansión de un día para otro y nadie volvió a celebrar una fiesta allí. Nadie supo más de él, y los habitantes de Drissa dejaron de subir al acantilado. ¿Por qué habrían de hacerlo? Sus suelos eran peligrosos y se decía que los cantos de los marineros que perdieron sus vidas estrellándose contra las rocas del precipicio podían embrujarte y obligarte a reunirte con ellos. Cuando algún crimen se cometía bajo el embrujo de aquellas almas podridas, mecidas por las olas del antiguo mar, o eso decían las comadres más viejas de Drissa, las gaviotas y las garzas lloraban rabiosamente toda la noche, impidiendo dormir a los lugareños. 5. Lota y Donan salieron antes de que el sol despuntase por el horizonte. Cabalgaban sendas mulas pertrechadas con tiendas de campaña, armas y útiles de caza. Vestían pieles y casco, grebas y peto. Esperaban combate. Recorrían el camino sin prisa, prestando atención a toda roca, al más mínimo movimiento, incluso a las sombras. Comieron queso sin apearse del caballo, mirando a uno y otro lado para evitar que les sorprendiesen. Además de ladrones, eran guerreros experimentados y sabían que la cautela era un arma tan necesaria como la espada y el hacha. Mientras atardecía, avanzaban con tanta atención como era posible. No querían sorpresas. Disfrutaban de buena luz y el camino por el que pasaban era ancho y despejado, sin apenas vegetación. Los pájaros aún trinaban y podían ver algún roedor. Estaban en una zona poco propicia para una emboscada y avanzaban algo más confiados. Por eso, la primera flecha no solo abatió la montura de Donan, también lo sumió en un mar de irrealidad y negación del que no podría salir. Uno de los pocos arbustos, que habían mirado con detenimiento, cobró vida tan pronto lo dejaron atrás. Alzándose como un erizo sobre los cuartos traseros, un hombrecillo de poco más de 5 pies tensó la cuerda de su arco y empezó a disparar flechas que volaban como hambrientos insectos furiosos. La emboscada se demostró aterradora. Desde detrás de uno de los árboles del otro lado del camino, una mujer desdentada lanzó, con un silbido serpentino, un diminuto dardo con una cerbatana de metal. La mula de Lota cayó al suelo paralizada por el veneno. La jinete se precipitó al suelo en un remolino de polvo y rabia. Intentaba que la mula no la aplastase mientras buscaba instintivamente protegerse de los proyectiles. Sin proferir un solo grito, sin órdenes ni señales, ejecutando una coreografía perfecta, el ataque continuaba. De la nada surgieron 2 tipos más pertrechados con buenas cotas anilladas y mazas de madera. Como animales, aporrearon sin descanso el cráneo de Donan,
aún aturdido por la sorpresa y el encuentro contra el suelo. Alternaban los golpes de madera rítmica y concienzuda, asegurándose de no estorbarse el uno al otro. El guerrero nunca vio sus rostros. Acabaron con su vida sin rabia ni odio, como dos artesanos de la muerte terminando un encargo antes de pasar al siguiente. Lota salía ahora del estupor, empezaba a reaccionar a la letal sorpresa. Un afluente tibio de sangre emplastó su melena ondulada. Hecha un ovillo, el cuerpo de la mula, sacudido por espasmos por el ungüento de los dardos, le servía de parapeto. Los tipos de las cotas de malla y las mazas se abalanzaron sobre ella. Eran grandes y tenían claro lo que tenían que hacer. Pero Lota no era ninguna novata. La esteparia se impulsó como el resorte de una trampa protegiendo un cofre. Saltó a toda velocidad y empujó con el peso de su cuerpo a uno de los asaltantes. Aprovechó la sorpresa para arrebatarle la maza. El peso de un arma en la mano era agradable. Sin un segundo de tregua, Lota aplastó el cuello del asaltante derribado con un pisotón salvaje. La tráquea sonó como el himno de alabanza a un dios vengativo. Se giró como una furia hacia el segundo asaltante. Era otra mujer, una tipa recia, de brazos cortos, más bajita que ella. Una pequeña ventaja, pensó. La sangre manchaba los labios de Lota. Sin dejar de sonreír, lanzó varios golpes que no encontraron el cuerpo de su oponente, pero que no le daban tregua. Los dientes anegados de carmesí de la esteparia le conferían un aire endiablado, desequilibrado y aterrador. El miedo podía adivinarse en la mirada de la bandolera. La asaltante buscó con la mirada a los compañeros aún escondidos tras los árboles, quizá pidiendo ayuda o ganar valor sabiéndose respaldada. Esa distracción fue su último error. Bajó el brazo de la maza, levemente, un mínimo instante, suficiente para Lota. Como el implacable martillo del herrero que se sabe forjando un arma magistral, describió la parábola exacta para asestar el golpe perfecto. Lota descargó un golpe inapelable y salvaje que machacó la cabeza de su enemiga, astillando huesos y desperdigando sus sesos por doquier. En ese momento, los asaltantes escondidos se pusieron en acción. Sabiéndose superada, Lota corrió hacia la espesura del bosque como un jabalí herido, para buscar refugio mientras llovían proyectiles a su alrededor. Saltaba de roca en roca, esquivando raíces y piedras resbaladizas por la humedad, cegada por el sudor y la sangre, propia y de sus enemigos. Solo quería poner distancia entre ella y sus perseguidores. Loca de rabia y dolor, ni siquiera se dio cuenta de un último flechazo, traicionero, que había traspasado la cubierta de su armadura, entumeciendo sus músculos con cada paso que daba. Corrió hasta perder el conocimiento. 6. Lota, adormecida y dolorida, llena de mordeduras de insectos y roedores, despertó con una fiebre ardiente en mitad de ninguna parte. A su alrededor solo había árboles. Intentó levantarse, pero solo pudo arrastrarse de forma lastimosa. Tenía que encontrar agua. La sed la estaba matando. Estaba tan débil. Entonces escuchó una voz. Su tono era suave, casi musical. La invitaba a tumbarse y descansar, a no preocuparse y a escuchar con atención. Lota recordó las historias que se contaban en el pueblo, lo que les pasaba a los viajeros que se acercaban a los acantilados. Su fiebre se disipó de golpe, reemplazada por un miedo helador. Tenía que salir de allí como fuese. «No tengas miedo, Lota», dijo una voz. Era Donan. Estaba frente a ella aunque no pudiera verlo. «Estás muerto», respondió Lota con un crujido, saboreando el óxido reseco en sus labios. Sus heridas eran letales, y su alma de guerrera debería abandonar aquel cascarón maltrecho. Donan la esperaba, la llamaba, podía sentirlo, ahí mismo, debía reunirse con él. Claro, nadie vive para siempre, y ella, una guerrera nacida en la estepa, bravucona y osada, debía morir algún día. Pero no sería hoy.
Lota transformó la ira en fuerza. Destiló el deseo de venganza en un clamor feral. Rugió como una bestia. Siempre de noche, con las estrellas de guía, evitando dejar rastros a sus perseguidores, vagó febril por los bosques, comiendo raíces y pequeños frutos, bebiendo en arroyos turbios, volviendo sobre sus pasos en más de una ocasión y sorteando delirios y visiones propias de quien se debate entre la vida y la muerte. La esteparia no sabría precisar cuántos días tardó en llegar a la aldea. La primera noche que durmió bajo techo, soñó que convencía a un grupo de buscafortunas para vengar la muerte de su amigo. Un sueño que se repetiría todas y cada una de las noches venideras. Un sueño que resultó ser profético. Lota no sabía el infierno al que estaba empujando a aquellos que aceptaron ayudarla. Fin. Bandoleros sin escrúpulos, fantasmas malditos, terribles monstruos, sectas sacrílegas y muchos otros peligros te esperan en El Aullador Mudo. Una historia de espada y brujería en mundos que no existían antes de nuestra llegada. Prepárate para vivir una aventura épica de la mano de Quid Agis. El Aullador Mudo. Próximamente en Berkami.